Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de hebreo. El día de hoy vamos a ver el primer tema que tiene que ver con el verbo. Bueno, en las siguientes clases, en las clases subsecuentes, vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con la conjugación del verbo. El día de hoy, bueno, pues vamos a ver el primer tema que tiene que ver con el verbo, como una introducción de lo que vamos a ver, de lo que nos vamos a encontrar con el verbo. Bien, entonces vamos con nuestra gramática de Giovanni de Ana y Ambrogio Espreáfico. Vamos a la página 37. Página 37 y vamos a ver eh, este, vamos a ver qué es lo que dice nuestra gramática. Bueno, dice, lección décima, el verbo. Punto número 1 dice, el verbo hebreo consta habitualmente de 3 letras radicales. Esto es bien importante. Yo creo que sí, la mayoría de las veces, es muy raro el caso que no sean 3 radicales, pero la mayoría de las veces para ubicar un verbo necesitamos 3 radicales, 3 consonantes, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto para que siempre que tratemos de ubicar un verbo, tratemos de ubicar sus 3 radicales. Se les llama radicales a las 3 consonantes que forman la palabra. Acuérdense que el hebreo está escrito pues en consonantes, entonces necesitamos 3 raíces, 3 consonantes que son las que forman el verbo. Entonces, esto es bien importante, que tenemos que ubicar esas 3 radicales, ¿no? Hay muy poquitas excepciones que no son 3 radicales, son muy pocas. Por regla general, sí siempre tenemos que buscar y ubicar esas 3 radicales o 3 raíces o 3 consonantes que son las que forman el verbo. Muy bien, luego tenemos dos grupos de verbos, así los vamos a estudiar. Los que pertenecen a los llamados verbos fuertes y los verbos débiles. Entonces, ¿cuáles son los verbos fuertes? Los verbos fuertes dice aquí que son los que conservan las radicales en todas sus conjugaciones. O sea, los verbos fuertes son los que estas 3 radicales permanecen a lo largo de toda la conjugación, de todas las conjugaciones que existen. Siempre van a permanecer firmes, estables esas 3 radicales. Por el contrario, los verbos débiles son los cuales en el curso de la conjugación, en alguna conjugación, no que siempre, no que en todas, pero en alguna conjugación, pierden por elisión o asimilación una o más de sus radicales, ¿no? Entonces, en alguna conjugación, a lo mejor ya no vamos a encontrar las 3, a lo mejor encontramos 2 o a lo mejor encontramos una. Pero si al menos pierde una de esas 3, entonces ya estamos ante la presencia de unos verbos débiles. Los verbos débiles son la mayoría y pues obviamente son los más difíciles porque tenemos que andar adivinando cuál es la radical o sí, la radical que se perdió o que se asimiló o que se elidió. En cambio, Podría ser como los verbos irregulares en español, o sea, de que cambian a la hora de conjugar, se le podría comparar con un verbo irregular al verbo débil. no necesariamente, porque los verbos irregulares digamos que son poquitos. También hay como verbos irregulares aparte en el hebreo. Hay verbos que son totalmente irregulares, que ni siquiera caen en los verbos fuertes o débiles, o son unos tipos de verbos débiles, pero que son totalmente irregulares. Yo lo dejaría aparte. Más bien son verbos regulares, tienen patrones bien definidos, pero la única diferencia, no, yo no los manejaría como irregulares. Los irregulares serían otros, ¿no? Como excepciones.
De hecho, en nuestra gramática, los verbos que son muy irregulares, tenemos una lección para cada uno de estos verbos irregulares. Más bien, son verbos que sí caen dentro de un patrón. Todos estos son, digamos, verbos regulares, pero caen dentro de un patrón, ¿no? Entonces, los verbos fuertes, la ventaja que tienen es que en el curso de todas las conjugaciones siempre encontramos las tres radicales. Y los verbos débiles son aquellos que en alguna conjugación, a lo mejor en algún modo, tiempo, lugar, género, tercera persona, del masculino, de no sé qué, había tres radicales y ya nada más quedaron dos, ¿no? Por alguna razón que vamos a ver más adelante. Entonces, ya con una sola conjugación en la que se lidió o se asimiló alguna radical y que ya desapareció, esa radical de las tres, entonces ya entra dentro de este grupo de los verbos débiles. Entonces, no, los irregulares serían otros. Más bien, estos dos son regulares, pero hay, digamos, una división entre los verbos fuertes y los verbos débiles. Esa sería la diferencia. Los verbos fuertes siempre están en todas las conjugaciones, las tres radicales, y los verbos débiles en alguna conjugación, en algún modo, tiempo, lugar, etcétera, puede perder una o dos consonantes, ¿no? Sí. Ok, gracias. Ok. Sí, ok. Bien, por otro concepto, dice los verbos hebreos se dividen en activos, estativos, activos o estativos. Esto creo que también en español existe. Los verbos activos pues son los más comunes, los que expresan una acción. Y los verbos estativos indican un estado, más que una acción indican un estado, ¿no? Por ejemplo, ser ligero. Eh, Así hay un verbo que es ser ligero o ser pesado. Entonces, más que expresar una acción, es un estado, ¿no? Algo que es muy ligero o que es muy pesado, por ejemplo. Son más bien como verbos estativos, más que verbos que expresen una acción, expresan un estado. Bueno, es nada más saber que existen. En algunos casos va a haber algunas reglas más adelante. Bueno, aquí viene ya lo interesante, ¿no? Dice, el verbo hebreo difiere en mucho de los verbos de las lenguas indoeuropeas, como de las que viene el español. Dice, el verbo hebreo, en él no existen ni modos ni tiempos. Hasta aquí van a decir, ah, qué padre, ¿no? Qué chido, no nos vamos a complicar tanto. Bueno, no es tan sencillo ni es tan fácil, ¿no? En general dice que no existen ni modos ni tiempos, entonces no hay pasado, ni futuro, ni presente, pues no, ni el modo subjuntivo, el modo indicativo, así como existe en el hebreo o existe en el inglés y todos esos tiempos y modos que complican, no existen tal cual en, en el español o en el inglés o en el francés o en el italiano, no. Pero existen otras cosas, ¿no? Dice aquí que un tratamiento exhaustivo del verbo superaría con mucho el carácter introductorio de la presente obra y por consiguiente se aportan aquí solamente algunas nociones elementales. Bueno, el verbo hebreo indica principalmente el aspecto de la acción que puede ser completa o incompleta. Convencionalmente ese aspecto ha venido a indicarse en los términos de perfecto o imperfecto, términos que referidos al verbo hebreo solo secundariamente poseen un valor temporal. Bueno, digamos que hay dos tiempos en hebreo, ¿no? Eh, Aunque no se refieren al tiempo literalmente, o el tiempo es como una manera secundaria, no es lo más importante el tiempo. Nosotros tenemos pues pasado, futuro, presente, etcétera, ¿no? Copretérito, bueno, todos los tiempos que tenemos en español. Para el idioma hebreo, lo más importante no es el tiempo, sino una acción ya está completa, ya está realizada, o todavía no está completa o todavía no está realizada, ¿no? Eso es lo más importante para ellos. Por eso se habla más bien del perfecto o del imperfecto.
El perfecto es una acción ya realizada y el imperfecto es una acción que todavía no se culmina, todavía no se termina, ¿no? Que ya se inició, pero todavía no se termina. Nosotros en términos prácticos, para empezar así el estudio, pues el perfecto lo relacionamos como ah, con el pasado, ¿no? Algo que ya se realizó tiene que ver con el pasado. Y el imperfecto lo relacionamos con el futuro simple. No es tan así, no es tal cual, eh, pero para empezar está bien. Es una manera de decir, bueno, el perfecto es pasado simple y el imperfecto es futuro simple, ¿no? Aunque en términos estrictos no es tan así, pero es una manera de entenderlo como para comenzar el estudio, ¿no? Es una manera sencilla de entenderlo, de ubicarlo, porque en realidad en el hebreo no están diciendo si ya se hizo o si se hizo en el pasado, si no se hizo, o sea, eso es como un aspecto secundario. Lo más importante para ellos no es el tiempo, sino la acción ya se realizó o no se ha terminado de realizar, ¿no? Por eso se le llama perfecto o imperfecto. Bien, a estos aspectos o el tiempo, digamos, son los tiempos, ¿no? Entonces, en hebreo sí, aunque dice que no tenemos tiempos, pero tenemos, digamos, dos opciones o dos modos. Uno que es perfecto y otro que es imperfecto. A esto se le agrega la conjugación del imperativo, una orden a segundas personas, igual que en el español, el infinitivo, igual que en el español, y el participio, que es igual que en el español, ¿no? Sustancialmente tienen el mismo valor modal que las voces respectivas usadas en las gramáticas clásicas. Esto es muy similar al español. Entonces, bueno, digamos que podríamos decir en resumen que hay dos tiempos o dos secciones o dos situaciones en las cuales puede caer un verbo. Puede ser perfecto, imperfecto, aunque también puede ser imperativo, infinitivo o participio. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? No, todo bien. Bueno. Bueno, pues hasta aquí diríamos, bueno, pues está bien sencillo, entonces nada más hay dos tiempos o dos formas de expresar, o es perfecto o es imperfecto. Sin embargo, otra acción importante para el hebreo es la cualidad de la acción y esta se expresa mediante 7 formas, ¿no? La cualidad. Eh, en cualquiera de los tiempos que sea en perfecto o imperfecto, nosotros vamos a encontrar una cualidad del verbo. Digamos que es un matiz del verbo, digamos que es una forma del verbo, ¿no? La cualidad del verbo, la forma del verbo. Y estos matices van a expresar diferentes aspectos, si es voz activa, si es voz pasiva, si es intensa, etcétera. Son como matices, acentos, son formas verbales que dentro del mismo tiempo hay 7 matices, 7 formas verbales o 7 matices que nos van a dar pues más información acerca del verbo, ¿no? El primer matiz o la primera forma verbal es cal, que significa ligero, digamos que es la forma básica del verbo. Expresa la acción elemental indicada por la raíz verbal, digamos que es la forma básica del verbo. Forma cal, cal en hebreo significa ligero, ¿no? Digamos que es la forma básica. Después tenemos la forma nifal. Esta forma nifal es la voz pasiva de la forma cal. ¿Cuál es la voz pasiva? Aquí tenemos abajo el ejemplo, ¿no? Nosotros, para cuestiones de la gramática, usamos el verbo cal, que es
el verbo, el verbo catal, que significa matar. Entonces, como ejemplo, la forma cal, si nosotros decimos catal, entonces nos referimos a tercera persona masculino singular, mató. Nosotros en el diccionario vamos a encontrar así catal. La forma básica como nosotros encontramos en el diccionario, como en español encontramos en el diccionario matar, en el infinitivo, en hebreo nosotros encontramos en el diccionario en la forma cal ligera o la forma básica, lo encontramos en la tercera persona masculino singular. Por eso dice aquí mató. No dice matar, dice mató, porque es como lo vamos a encontrar en el diccionario. En el diccionario no lo vamos a encontrar en forma infinitivo, vamos a encontrar ya en la tercera persona masculino singular, ya conjugado. Bien, por eso dice mató. La forma nifal, por ejemplo, es la voz pasiva, ¿no? O sea que es quien recibe la acción, no quien causa la acción, sino quien recibe la acción. Quien recibe la acción, pues se mató o fue muerto, ¿no? Tal persona fue muerto. La voz pasiva es como vemos las noticias, ¿no? Tantas personas fueron asesinadas. No dicen fulanito mató a tantas personas o el crimen organizado mató a tantas personas, ¿no? Normalmente las noticias las encontramos en forma pasiva. Tantas personas fueron asesinadas, ¿no? O se mataron, o fueron muertas, o fueron asesinados. Bien, entonces la forma nifal es la voz pasiva de la forma cal, ¿sí? Es quien recibe la acción. Bien, hasta aquí dudas o preguntas porque son 7. No sé si queda clara la forma cal y la forma nifal. Pues sí, hasta ahorita sí está claro. ¿Sí? ¿Para todos está claro? Sí. Bueno, tenemos otras dos formas que son la forma piel y la forma poal. La forma piel, aquí dice, es un matiz intensivo, ¿no? Intensivo activo de la acción indicada por la forma básica y la forma poal es la forma pasiva del piel. Bueno, aquí lo tenemos, piel. Entonces, de la forma cal, digamos que es la forma más intensiva. O sea, no solamente lo mató, sino que lo asesinó, ¿no? Es más intenso el matiz. La forma de la acción es más intensa. Entonces, no solamente es mató, sino asesinó. La forma cal es mató, la forma piel es asesinó, con más saña, con más intensidad. Esto lo vamos a ver, pero para todos los verbos, ¿no? Son matices. Y la forma poal, pues también es asesinar, pero es la forma intensiva, pero del nifal. Si fue muerto, se mató, fue muerto, pues entonces aquí fue asesinado, ¿no? Es quien recibe la acción, pero de una forma más intensa, ¿no? Entonces son estas formas verbales, piel y poal. Es lo mismo que cal y nifal, pero con un matiz más intenso, ¿no? Con mayor intensidad. Piel y poal. Luego tenemos jifil y jofal. Jifil y jofal son formas causativas. No es que reciben la acción, sino que causaron la acción o provocaron la acción. Por eso dice, hizo matar, a lo mejor como que provocó un accidente o como el autor intelectual, ¿no? Que hizo matar a tal persona. Y el jofal, también es causativo, pero de la forma pasiva, ¿no? Causativo activo y causativo pasivo. Digamos que es la forma causativa del cal y del nifal. El causativo de la forma cal en lugar de mató es hizo matar. Y el causativo de la forma nifal en lugar de se mató fue hecho matar, ¿no? Entonces entra provocar la acción, no hacer la acción, sino provocarla. Eso serían las formas jifil y jofal, tanto activamente como pasivamente, como la voz activa como la voz pasiva.
Y por último tenemos el hitpael, que dice aquí se mató violentamente, que es una forma reflexiva intensiva, ¿no? Es como un reflejo, él se mata a sí mismo violentamente, ¿no? Se asesina a sí mismo violentamente, o se suicida, o se mata violentamente. Bueno, entonces son 7 matices, 7 formas verbales y todos los verbos podemos encasillarlos o encajonarlos en alguna de estas formas verbales o de estos matices. Son como matices que expresan intensidad, pero también expresan si es voz activa o voz pasiva. También expresan eh, si son causativos, si provocan la acción o si la acción la provocan, pero reflexivamente hacia la persona que las produce, ¿no? Como la última, hit pile. Es una forma reflexiva. Bueno, O sea, entonces, perdón, sí, cada verbo puede tener estas siete formas, o puede estar cada verbo en estos siete matices, sí, todos los así. verbos pueden tener estos matices, estos 7 matices. Todos los verbos pueden caer en alguno de estos matices. Ujú. Independientemente del tiempo verbal en el que se encuentren. Entonces, digamos que cuando se hace un análisis, un estudio de un verbo, se analiza, bueno, tiempo y también cualidad del verbo, o se le llama cualidad del verbo o forma verbal o formas, ¿no? Pero sabemos que son estos 7 matices, ¿no? Y estos matices nos indican que si están en voz activa, voz pasiva, intensiva o no intensiva, causativa o reflexiva, ¿no? Son estos 7 matices que nos van a dar pues más información de si él hizo la acción, si la provocó, si la recibió activamente, pasivamente, etcétera, ¿no? Son matices, pero sí, todos los verbos pueden, no pueden, sino que tienen que caer cuando vemos un verbo en algún texto, a fuerzas tenemos que encasillarlo en alguna de estas formas verbales. Y el prefijo nos va a dar entonces ya la pauta, ¿verdad? Ya el prefijo nos... Pues no nada más el prefijo, vamos a ver más adelante. Ahorita nada más estamos viendo que existen estas 7 formas. Puede ser el prefijo, puede ser el sufijo, eh, la conjugación, los esquemas. Ya vamos a ver más adelante los esquemas de conjugación o los paradigmas, ¿no? En cuál encaja para poderlos ubicar sí, para poderlos ubicar. Bien, aquí dice que la forma cal, bueno, significa ligero, ¿verdad? Todas las demás, nifal, piel, poal, jifil, jofal y hitpael, salen de algún lugar. ¿De dónde salen nifal, piel, poal, jifil, jofal y hitpael? Aquí dice que la nomenclatura de las formas verbales, a excepción del cal, porque el cal ya dijimos que significa ligero, a excepción del cal, proviene del verbo paal, que significa él hizo. Anteriormente este verbo paal era el verbo paradigmático. Dice que en las gramáticas era usado antiguamente como paradigma del verbo fuerte. Actualmente se usan otros verbos como katab, él escribió, o shabar, él rompió, y especialmente katal, que es el que vamos a usar nosotros, él mató. En la presente gramática se usa este último verbo para los paradigmas, pero se respeta la nomenclatura tradicional. O sea, originalmente el verbo paradigmático era el verbo pal, y de ahí salen todas estas nombres, ¿no? De nifal, piel, poal, jifil, jofal y hitpael son los nombres de estos matices que así se decía ese verbo, así se mencionaba, ¿no? Bueno, es para saber de dónde viene el nifal, piel, poal, o de dónde vienen estos nombres, ¿no? Cal, entonces viene de la palabra que significa ligero, y nifal, y piel, y poal, y jifil, y jofal, y hitpael vienen de este verbo pal, digamos ya conjugado en esos 7 matices. Bueno, si aplicamos cuanto llevamos dicho sobre las formas verbales catal,
podrá presentar los siguientes valores de significación. Bueno, si tenemos duda cómo sería la forma así, pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Se mató violentamente, fue hecho matar, digamos que son como los matices. Nosotros en nuestro diccionario podríamos encontrar algunos de estos matices. Por ejemplo, no sé, si buscáramos... A ver, vamos a buscar el verbo paradigmático, el verbo catal, en nuestro diccionario. Vamos a buscar el verbo catal, así como está aquí, el verbo catal. A ver, vamos a buscarlo. Primero tenemos que buscar la COF. Y así le seguimos. A ver, el primero que lo encuentre, le avisa a su compañero, nos dice la página en la que lo encuentren. Primero la COF, luego la TED. 129. Qué rápida, Alma. Catal, ok. Columna izquierda está como a la mitad de la página, un poquito más abajo. Sin embargo, no dice, nada más dice matar. La forma cal, sí, no trae más acepciones. Por ejemplo, en la anterior, en la página 128, tenemos el verbo cum. En la página 128, columna derecha hasta abajo, tenemos el verbo cum. No sé si lo ubican. Sí. Ok. El verbo cum, primero dice cu, que sería la forma cal. Significa levantarse, estar de pie, disponerse a hacer algo. En participio podría significar enemigo, etc., ¿no? Luego dice en la forma piel, que sería ¿qué? Quillat. En lugar de cum sería quillat. Es la forma piel. En la forma piel significa cumplir, fijar, confortar. Luego viene la forma polel, que no es una de estas 7. Esa es otra forma que vamos a ver más adelante. Levantarse o ser arrogante. Luego dice ji, sería la forma jifil. Ahí sería jekim. Y lo que significa en jifil sería levantar, suscitar, cumplir, realizar, sostener o calmar. Y luego dice jo, que sería el jofal, significa ser instalado, enaltecido o cumplirse. Y luego hitpolel, que sería algo parecido al hitpael, significa sublevarse. Bueno, entonces, algunos verbos como ese de cum, vamos a encontrarlos que tienen diferentes acepciones. Por ejemplo, el verbo catal no te dice nada, nada más es matar. Entonces, ¿por qué no te dice todas estas? Mató, se mató, asesinó. Bueno, porque estas ya entran dentro de la gramática, ¿no? Estas ya se dan por hecho. Sin embargo, en el diccionario podemos encontrar ya diferentes acepciones. Cuando nosotros estemos traduciendo, si nosotros encontramos en el diccionario, bueno, por la forma gramatical vemos ya que, por ejemplo, cum, en la forma jifil, ubicamos que está en forma jifil y vamos al diccionario y vemos que en la forma jifil significa, en este caso, levantar, suscitar, cumplir. Bueno, encontramos una serie de acepciones
pues entonces nos vamos con esa serie de acepciones que ya nos está enseñando el diccionario. Si el diccionario no nos enseña ninguna acepción específicamente en la forma he-feel, pues entonces nos vamos aquí a esta gramática y decimos, bueno, pues entonces es hizo matar o sería causativo en voz activa, ¿no? Entonces ya tendríamos que calcular o que suponer o que imaginar con el verbo que estemos viendo cómo sería en causativo en voz activa. Pero si el diccionario ya nos dice específicamente cuál es el significado, pues ya no estamos pensando cuál sería la voz causativa, activa, sino que ya simplemente nos vamos al diccionario y nos vamos a esa acepción, a ese significado que nos da el diccionario. No sé si más o menos quedó claro o lo revolví más. A ver, díganme cuáles serían sus preguntas hasta aquí. Bueno, como que no quedó claro, ¿verdad? A ver, déjenme replantearlo otra vez. La verdad es complicado, ¿eh? O sea, si vamos viendo verbo por verbo, o sea, por ejemplo, aquí pues vemos ya el de mató. Entonces, pues sí podemos ir viendo, mató, se mató, asesinó, pero no, para cada verbo está tremendo. A mí o sea, el verbo, vamos a ver, el verbo catal, que es mató, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otro verbo, correr, ¿sí? Este verbo correr también tendría esas 7 acepciones. Sí, cada verbo ¿Sí? tendría estas 7 matices o más que matices se les llama forma verbal, Verbales. formas verbales. Entonces también, por ejemplo, el verbo correr, pues digamos que aquí sería corrió, ¿no? Corrió. Ajá. La forma cal sería corrió. Tercera persona masculino singular sería así, si nosotros encontramos correr. Ujú, Ahora, esa sería la voz activa. ujú. La voz pasiva, entonces se corrió o fue corrido, ¿no? O si Ujú. es de despedir o fue Sí. despedido, ¿no? Si se refiere a eso, Ujú. ¿no? Fue despedido o fue corrido. Bueno, esa sería la voz pasiva. Pero Sí, entonces entiendo la conjugación del verbo de las formas verbales, pero ahora, catal, que es mató, cal vendría siendo la forma original. sí, la forma básica, la más común, casi siempre va a caer, el 90% va a caer en la forma cal, ¿no? Digamos que es la forma básica. Y de ahí se derivaría cada verbo, Y de ahí se van derivando las demás matices, las demás formas formas, matices. verbales. Ajá. Ujú. O sea, Pero cal es el verbo, cal es el verbo como tal. No, el verbo es catal. no. Catal. Ujú. Catal Ok. es el verbo matar. Ajá. Por eso lo traducen aquí mató, porque es tercera persona masculino singular. Sí. El matiz es cal, que significa ligero. Digamos que es Pero la forma. entonces, ¿cómo escribirías la palabra? Bueno, sé que ahí dice nifal en la forma pasiva, sí, pasiva, nifal. Y nifcal, eso es lo que no me queda claro. Nifal es la forma pasiva, pero ¿qué tiene que ver con nical si la palabra del verbo es catal? Ok. Digamos que nifal es la forma verbal que hace referencia a una voz pasiva. Y el verbo catal ya conjugado, digamos conjugado, pero este no es una conjugación porque en la misma conjugación podemos encontrar esta voz activa y esta voz pasiva, ¿no? Entonces, digamos, si convertimos la voz pasiva catal
a voz pasiva, entonces ya va a ser nictal. En lugar de cactal va a ser nictal. Y la palabra nictal ya lleva implícita esta forma de voz pasiva. Digamos, este cal, nifal, piel, poal, jifil, jofal y jitpael, este aplica para todos los verbos. Y este catal, nictal, quitel, cutal, jictil, joctal y jitcatel, digamos que son los matices del verbo catal, Ujú. de tercera, que significa matar en tercera persona masculino singular. Si queremos el matiz de nifal, ya conjugado, aunque no es conjugación, pero aplicándole este matiz, entonces ya no se va a decir catal, se va a decir nictal. Si es una voz activa pero intensa, ya no va a ser catal, ahora va a ser quitel. ¿Por qué? Porque va a ser la forma piel. Entonces ahora el verbo se va a transformar y ahora va a ser quitel. No sé si me explico. Sí, sí, ya más o menos. O sea, por Entonces, ejemplo, la forma activa pero intensa, o sea, ahí es donde, por eso se le llama matices, o sea, el matiz ahí cambia como un poco el sentido de la, digamos, de la oración o algo que está hablando de algo más, más intenso o con más intensidad. sí, por eso son matices. ¿Nos puedes dar el ejemplo de otro verbo para que hicieras todas esas formas verbales? Uy, ahorita no lo tengo a la mano, pero a ver. A ver, pero en español, por ejemplo, ese que decías de Correr. Pero está muy correr. difícil porque no, yo me refería a correr de la acción de correr, de hacer ejercicio. Otra. No, sí puede ser correr. Por ejemplo, un matiz más intenso que correr. Pues Por correr, ejemplo, dar, dar ¿cómo sería? dar. Dar es el verbo natán. Natán, dar. Ah, dio. Aquí en dar, natán sería dio. Tercera persona masculino singular, dio. En la voz pasiva sería fue dado. ¿Sí? Sí, pero yo lo Voz que pasiva. quiero ver es en hebreo. O sea, Aquí aquí está tenemos nictal. el verbo matar. Ajá, aquí Nictal. mató. Pero si me puedes dar ejemplo de otro verbo con con estos matices, con estas formas verbales. Mm, Así tal cual no. Tendría que irnos a un... ah, no, no, en la gramática no tenemos algo así, más que ya cuando está el verbo conjugado. eh, pero ya tendríamos que irnos a los paradigmas. No, pero no es lo que tú quieres. A ver, pero vámonos con este, o sea, con el A verbo ver. catal. ¿Qué pero me le pones al verbo catal? Así, tal No, como no, está. no, no le pongo ninguno. O sea, sé que el verbo es catal y ¿Sí? cuando cambia a nictal viene siendo el mismo verbo matar, pero ya con un matiz diferente, que es una forma pasiva, ¿sí? Y Sí, luego viene, es el mismo verbo y es la misma ajá, conjugación. Aquí catal es la misma tercera persona masculino singular, que es la forma básica. ujú, La siguiente nictal también es tercera persona una masculino tercera singular. persona, También así, está hablando de sí, eso tercera. sí me queda claro. En Lo que todas no, es la misma conjugación. Digamos, lo que va cambiando es el matiz. Y el matiz puede ser voz activa o voz pasiva, eh, voz intensa. Aquí en este verbo es muy claro, por ejemplo, el matarse que asesinar, ¿no? Porque matar es con menos saña y asesinar es con mayor intensidad. Entonces aquí se nota muy claramente la intensidad de piel y poal, que es asesinar, ¿no? Que es como la diferencia entre nada más matar,
porque a lo mejor lo maté sin querer o lo maté apenitas, ¿no? Y otra ya es asesinarlo ya con saña, ¿no? Entonces, por eso son matices, porque en la misma acción, pero con mayor intensidad. A lo mejor aquí, no sé, por ejemplo, hablando de intensidad, reír o carcajearse, ¿no? Por ejemplo, una cosa es sonreír y otra cosa es carcajearse. A lo mejor la acción es la misma, pero con mayor intensidad, ¿sí? Sí, me queda claro Piel, eso. piel y poal son intensos. Entonces, estos dos, tanto piel como poal, tienen un matiz de intensidad. Es decir, el mismo verbo, pero con mayor intensidad. En algunos verbos es muy claro, ¿no? O como en estos. Hay otros verbos que es difícil, o incluso en algunos verbos puede cambiar totalmente el significado. Por eso les decía, en el diccionario puede ser que la forma piel o poal sea un significado totalmente diferente. Cuando nosotros en el diccionario lo encontremos que la forma piel significa otra cosa diferente, le vamos a dar importancia al diccionario, porque puede ser que no nada más sea ligeramente intenso, o no todos los verbos tienen ese matiz de intensidad como matar y asesinar, pues está muy claro el matiz de intensidad. Pero hay algunos verbos que no es tan claro, pero por ejemplo, puede ser un O sea, por significado, ejemplo, no todos los verbos van a tener los 7 matices. no necesariamente, No todos. no necesariamente que los tengan los 7, y en algunos casos los podemos encontrar en el diccionario que en algún matiz signifique otra cosa diferente. Más bien nosotros, aunque no los tengamos, o más bien si no lo encontramos en el diccionario, entonces nosotros tenemos que ver cada forma. Bueno, decir, está en jifil. ¿Qué significa que está en jifil? Jifil es una forma que es causativa, voz activa. Lo pueden resumir así. Lo pueden resumir así. Cal, forma ligera. ¿Sí? Ese es la forma básica, ¿no? Y es voz activa nada más. La forma nifal dice que es voz pasiva, la voz pasiva del cal. La forma piel es intensivo, activo. Aquí dice intensivo, activo. Poal dice pasiva de piel, pero puede ser pasivo, intensivo, ¿no? Aquí dice entre paréntesis. Bueno, pues ahí lo tienen entre paréntesis, ¿no? Intensivo, pasivo. Entonces, si nosotros cuando estamos traduciendo descubrimos que un verbo está en la forma poal, nosotros podemos venir aquí o nos lo aprendemos. Ah, bueno, la forma poal es intensiva. Piel y poal eran intensivos, ¿no? Es forma intensiva, pero también es forma pasiva. Luego, jifil y jofal son causativos. Jifil es causativo de la voz activa y jofal es causativo de la voz pasiva. Y el último hitpael es reflexivo y también es intensivo, ¿no? Entonces, hay dos maneras. O se vienen aquí al ejemplo catal para ver más o menos de qué se trata, o se vienen aquí a la descripción y ya ven el aspecto, ¿no? Entonces, si es un aspecto reflexivo intensivo, si es causativo pasivo, causativo activo, intensivo pasivo, etcétera, ¿no? Entonces ya van viendo qué matices del verbo. O sea, este verbo, pero está en voz activa, está en voz pasiva, o es intensivo, o es reflexivo, o es causativo, ¿no? Son, digamos, los matices. Voz activa o voz pasiva. Si es intensivo o no es intensivo. Si es causativo o no es causativo y si es reflexivo. Entonces digamos que son los 7 matices, te dan 7 formas más o menos predeterminadas con las que cada verbo no lo podemos encontrar. Entonces cada conjugación del verbo puede caer, o cada verbo conjugado puede caer en alguna de estas. Tiene que caer en alguna de estas, no puede quedar suelto. A fuerzas tendría que caer en alguna de estas.
La mayoría de las veces va a caer en la forma cal, que es la forma básica, pero también puede caer en alguna de estas otras matices o intensidades, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, o la tarea sería tratar de ubicarlas nada más. No les voy a dejar un ejercicio de esto nada más. Ubicar las 7 formas verbales: cal, nifal, piel, poal, jifil, jofal y hitpael, y saber cada una de ellas a qué hace referencia. La forma cal es la forma ligera, la forma nifal es la voz pasiva de la forma cal, la forma piel es la forma intensiva en voz activa, la forma poal es intensiva en voz pasiva, la forma jifil es causativa en voz activa, la forma jofal es causativa en voz pasiva y la forma hitpael, que es reflexiva, ¿no? Entonces, con que vayan ubicando más o menos estos matices, y si tienen duda, aquí está el ejemplo del verbo catal. Este ejemplo es muy claro. Aquí dice catal, lo podemos traducir como mató. Nictal, la palabra así, nictal, es el verbo catal en la forma nifal. Y lo podemos traducir como que se mató o como que fue muerto. Quitel, Perdón, Miguel Ángel, es que sí. se me fue la conexión justo cuando comentaste cuál era la tarea con el verbo. Ok. Perdón. Pues más que tarea es tratar de reflexionar y ver cómo está conformada o cuál es cada uno de estos matices, ¿no? Cal, nifal, piel, poal, jifil, jofal y hitpael. Así como se los estoy diciendo, la forma cal es la forma básica en voz activa, la forma nifal es la voz pasiva de la forma cal o es la voz pasiva, sí, de la forma ligera, ¿no? La forma piel tiene un matiz de intensidad. Piel y poal son intensivos. Piel es intensivo activo de la voz activa y poal es intensivo de la voz pasiva. Jifil y jofal son causativos, los dos causan o provocan la acción. Jifil es causativo de la voz activa, jofal es causativo de la voz pasiva y hitpael es reflexivo, intensivo. Entonces, lo único que les pido es que vuelvan a leer esta parte y traten de asimilar cada una de estas formas verbales, qué matiz tiene, ¿no? Que así automáticamente digamos, si el jifil que es, bueno, el jifil es causativo activo, de la voz activa. El jofal que es causativo de la voz pasiva. El hitpael que es reflexivo, no sé. Que tratemos de aprendernos como estas definiciones que tenemos aquí, reflexivo, causativo, para que más o menos lo vayamos ubicando. No hay que hacer ningún ejercicio ni nada, nada más como que volverlo a leer y tratar de entender o racionalizar cada una de estos matices. ¿Sí? Bueno, si tenemos duda, tenemos el ejemplo de catal. Aquí catal ya está, digamos, en la forma tercera persona masculino singular, que es como encontramos normalmente los verbos en el diccionario. Y digamos que ya cambiado al matiz, si nosotros el verbo matar o mató, tercera persona masculino singular, le queremos dar un matiz de voz pasiva, entonces ya no vamos a decir catal, vamos a decir nictal. O quitel, o cutal, o jictil, o joctal, o jitcatel. ¿Sí? Digamos que ese sería el verbo catal con esos matices, con los diferentes matices. Y si queremos saber cómo se traduce, aquí tenemos ya esta columna, ¿no? Que nos dice cómo se traduce. Bueno, una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Última pregunta. Miguel, Yo creo que estuvo mejor la clase así en vivo, porque si nos hubieras grabado la clase de los verbos, o sea, yo creo que ahorita fue mejor
porque sí está complicado, ¿no? Y ver la clase en vivo, Sí, está mejor. complicado y bueno, apenas es como que el comienzo. Pero bueno, no se desanimen ni se desesperen. Véanlo como matices, nada más, así a lo mejor es más fácil ubicar, por ejemplo, el piel y poal, que es un matiz de intensidad, ¿no? Cuando una acción tiene una mayor intensidad, entonces lo expresan con un matiz, con una forma más intensa, ¿no? De la acción. Entonces, así también los otros son diferentes matices. Eh, Ahorita nada más es como irlos ubicando. Ya cuando veamos los paradigmas y cada una de las formas verbales, ya lo van a entender un poquito más. Cuando veamos la próxima clase, bueno, ya, no sé, lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita nada más es que ubiquen las formas verbales, que son 7, y que cada verbo conjugado puede adquirir cualquiera de estas 7 formas verbales. ¿Sí? Y traten de racionalizar o como memorizar o mecanizar o ubicar un poquito estas 7 formas verbales, ¿no? Nada más como mentalmente, nada más si es voz activa o si es voz pasiva, si es intensiva o si es causativa o si es reflexiva, nada más. Ahí se resumen todas las cualidades del verbo, ¿no? En estas características. Voz activa o voz pasiva, intenso o no intenso, si es causativo, si causa la acción, o si es acción causada, también se refleja hacia uno mismo. Ahí sería como el resumen de las formas verbales. Cuesta trabajo entenderlo porque en español obviamente que no tenemos estas formas verbales, pero bueno, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Y abrir nuestra mente un poquito a que este idioma, el hebreo, pues está estructurado de una manera diferente. Es todo. Sí, son 2 tiempos nada más, pero dentro de esos 2 tiempos podemos encontrar estas formas verbales que lo van a hacer más difícil. Entonces, aunque son 2 tiempos, pero cada uno de estos 2 tiempos puede estar en cualquiera de estas formas verbales, ¿no? Por eso lo va a hacer más difícil. Bueno, hasta aquí terminamos. Vamos a hacer la oración. Si tienen a la mano la oración a San Jerónimo, la hacemos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Jerónimo. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solamente nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Buenas noches.